Queridísimos amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, hoy voy a refutar, a reaccionar a uno de los vídeos con que el señor Jonathan intentó refutarme con respecto a Romanos el capítulo 7. Miren, el señor Jonathan me hizo una reacción que demoró 1 hora y 40 minutos, casi 2 horas, ¿verdad? 1 hora y 40 minutos y utiliza mucha argumentación, mucho sarcasmo, bueno, todo para intentar demostrar que el cristiano está libre de la obediencia a la ley de Dios, diciéndolo así de manera clara, ¿no? Entonces, él intenta demostrar de una y de otra manera que la ley está anulada para el cristiano, lo cual es totalmente absurdo, porque si nosotros decimos que la ley está anulada para el cristiano, contradecimos no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento incluso. Textos que son muy claros, que muestran el privilegio y la obligación del cristiano de estar en armonía con la ley de Dios. Bueno, yo adelanté el video porque a la verdad el señor Jonathan da muchos comentarios peyorativos, comparaciones peyorativas, mucho sarcasmo. Así que yo lo que intento es llegar al punto de la argumentación bíblica, que es la que me interesa a mí evaluar. Vamos a escuchar en esta parte, él está leyendo el versículo 2, donde dice que la mujer casada está sujeta por el marido, por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En los versículos anteriores, vamos un momentito a Romanos 7. Yo quiero contextualizarles un poco la argumentación aquí de Jonathan. Él ha intentado con los primeros versículos de Romanos 7 demostrar que la argumentación de Pablo es que la persona está sujeta por la ley mientras el hombre vive, ¿verdad? Pero una vez que el hombre muere, pues ya deja de estar sujeto a esa ley. Miren lo que dice el capítulo 7. El versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, este es el punto que agarra aquí el señor Jonathan para intentar, repito, demostrar que el cristiano ya no está en armonía con la santa ley de Dios, con esa ley que Pablo dice precisamente aquí en el versículo 12, lo siguiente. Mire lo que dice en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta ley que es santa, justa y buena es la que el señor Jonathan intenta en este vídeo anular para el cristiano. Esa ley que te dice: no matarás, no hurtarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no tendrás dioses fuera de mí, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Esa ley es la que el señor Jonathan intenta anular junto con las otras leyes que la Escritura presenta como una ley que ya está anulada, ¿verdad? La ley de los sacrificios, el santuario terrenal, el sacerdocio levítico, sacerdocio arónico, etcétera. Pero vamos a escuchar y les voy a ir mostrando lo absurdo que son los argumentos del señor Jonathan. ¿Dice del marido o de la ley del marido? Escriban en los comentarios, por favor, hermanos, y todos juntos denle su pacatazo a este joven que no sabe leer. Dice... Muy bien, más allá del comentario negativo que acaba de hacer el pastor acerca de mi persona, bueno, él acaba de leer el versículo 2 y él pregunta: ¿de quién está libre esta mujer? ¿Verdad? ¿Del marido o de la ley? Obviamente, según el contexto, la mujer está libre del marido y de aquel requisito de la ley, ¿verdad?, que la tenía sujeta al marido, ¿no? Entonces, eso no lo estoy negando en ningún momento en mis comentarios lo niego. Ahora, lo que él no ha entendido es cuando yo digo el cristiano no queda libre de la ley, en el sentido de que el cristiano, la persona que está en Cristo, que ha sido justificada, vive en armonía con la ley de Dios. ¿Cómo va a quedar libre una persona que está en Cristo? ¿Cómo va a quedar libre de estar en armonía o no con la ley de Dios? La única parte de la ley de la que el cristiano queda libre, según Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8 y el versículo 1, la única parte de la que usted queda libre es de la condena que la ley tenía sobre usted. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note lo que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿de qué ley estoy yo libre, libertado? De la ley del pecado y de la muerte. No estoy diciendo que hayan dos leyes, es la misma ley, solo que lo que el contexto me está diciendo es que el cristiano quedó libre de esa condena que la ley tenía sobre la persona. ¿Y cuál era la condena? La muerte. Recuerde Romanos, vamos a Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Va a ver lo sencillo que es entender las palabras que la palabra de Dios nos presenta. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Esa era la condena, mis queridos amigos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces notemos que allí no tiene, hermano, fundamento, queridos hermanos, no tiene fundamento la argumentación de Jonatán. Él intenta por todos los medios, saca argumentaciones tremendas para intentar derribar, destruir, abolir, anular la ley de Dios que siempre va a regir, va a señalar el camino del cristiano. Así que él aquí pregunta a su público, yo me voy a volar un poquito eso porque él le pregunta a su público de qué ley, de quién está libre la mujer. Y la respuesta es muy obvia. ¿Queda libre del marido o de la ley del marido? ¿Del marido o de la ley del marido? ¿De qué queda libre? Entonces es lógico, mis apreciados. Si el marido muere, entonces ¿de quién queda libre la mujer? Del marido, obviamente. Y si esa parte de la ley que le decía no puedes casarte con otro hasta que tu marido muera, es lógico que también esa parte queda anulada para esa persona, porque ya ese requisito no va a tener a la mujer unida al marido que ya murió. Es obvio que ese requisito queda anulado. El problema de su argumentación, señor Jonatán, es que usted quiere anular los 10 mandamientos. ¿Cómo vamos a anular los 10 mandamientos? Entonces, ¿qué le va a decir al ser humano? El matar es pecado, ¿verdad? No honrar padre y madre es pecado. Es obvio que esa parte no queda anulada, señor Jonatán. Vamos a ver qué más argumento nos trae. Pónganlo en los comentarios, por favor. A ver, mientras ellos ponen, vamos a buscar. Sube, por favor, Dulcelita. Ahí está, lea. De la ley del marido. De la ley del marido. Entonces, ¿cómo torcemos los textos? No hables por hablar, ¿ok? Bien, mientras esperamos, seguimos leyendo acá. Entonces, no solo queda libre del marido, sino de la ley del marido. Exactamente. Entonces, allí concordamos. La mujer queda libre del marido y de la ley. Pero, ojo, no de la ley en todos sus aspectos. Esto no significa que la mujer va a quedar libre en todo sentido de la ley, que va a quedar sin ningún tipo de obligación hacia la ley. Porque, y por eso yo lo dije en el vídeo que él está intentando refutarme, que si una mujer, cuando una mujer casada pierde su marido muere, ya esa ley que la tenía sujeta a ese marido ya queda anulada para ella, porque esa ley ya no le va a decir, tienes que, mientras estés con él, no puedes casarte con otro. Es obvio que esa parte, ese requisito queda anulado, pero esa mujer no queda libre en todo sentido de la misma ley que le dice, no adulterarás, porque cuando ella se casa, se vuelve a casar. Y recuerden que la analogía que Pablo da, él dice que esta mujer se casa con otro marido, ¿ya? Cuando esta mujer queda libre de su anterior marido, se casa con otro, la ley la sigue rigiendo, la ley le va a seguir diciendo, bueno, te has casado nuevamente, no puedes adulterar, no puedes buscar otro marido mientras este marido vive. Eso es lo que el señor Jonatán está pasando por alto. Miren qué detallazo está pasando por alto. Igualmente, señores, el cristiano, cuando abandona a su marido anterior, el pecado ahora pasa a ser de Cristo. La ley quedó anulada, aquella ley que lo tenía sujeto a ese marido quedó anulada, pero eso no significa que ahora la nueva persona que está en Cristo está libre de la ley en los otros sentidos, en el sentido de que debe obedecer la ley, porque la ley le va a seguir diciendo al cristiano, no adulterarás, no hurtarás, ¿verdad? Le va a seguir diciendo, honra padre y madre, no tendrás dioses ajenos fuera de Dios. Eso es lo que intentamos decir y que no
al parecer no entiende el señor Jonatán. Pero sigamos escuchándolo a ver qué más argumentos nos trae. Sí que ahí está. Aquí está la comprensión. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Ah, muy bien. Ahí está muy claro, ¿sí o no? Así que, versículo 3 de Romanos 7, si en vida, note bien, si en vida del marido se uniere a otro varón, entonces la ley la condena, ¿sí o no? ¿La ley la acusa? Claro, dice, será llamada adúltera. Sigamos la lectura del texto. Pero, contraste una vez más. Hay que enseñarle con manzanitas. Si su marido muriere, por favor, es libre ¿de qué? Y pacatazo bíblico, amados hermanos, una vez más. ¿De qué es libre? Entonces, vamos a omitir un poco el sarcasmo del verdad, pero miren que él mismo está leyendo el texto que destruye su propio argumento. El texto dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y noten ahora, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿De cuál ley? De la ley que le llamaba adúltera por unirse a otro marido mientras su marido original vivía. Es decir, el apóstol no está diciendo que la ley, cuando el marido muere, toda la ley queda anulada, todos los aspectos de la ley, todo sentido de la ley queda anulado. No, de esa ley. ¿Y cuál es esa ley según Pablo? Esa ley que le decía a la mujer, tú estás casada con este hombre, no puedes unirte a otro hombre porque si no eres adúltera. ¿Y por qué queda libre esa ley? Miren lo que dice. De tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera, porque su marido murió, mi apreciado. Si su marido anterior murió, la ley que la regía a ese marido queda anulada. El requisito que le decía, no puedes buscar otro porque vives con él, está sujeta a él, tienes que estar sujeta a él. Pero ¿qué pasa cuando la mujer se une al nuevo marido, mis apreciados? Usemos el sentido común que no quiere usar el señor Jonatán. La mujer va a seguir siendo regida por la ley que le va a decir, no puedes unirte a otro varón. ¿Es claro o no es claro? Esto es muy claro, mi apreciado. Sigamos la teología de Jonatán. El marido murió, la ley toda, en todo sentido, quedó anulada. Ahora la mujer se casa con otro hombre, con otro varón. La mujer puede adulterar entonces. La mujer puede buscar otro hombre. Porque con la muerte de aquel varón, de su marido anterior, la mujer quedó libre de la ley. La ley quedó anulada. Entonces ya ella puede hacer lo que se le da la gana. Puede tener 3, 4, 5, 100 maridos si ella lo quiere. Porque no hay una ley que le diga, no adulterarás. Entonces, si notan lo absurdo, que ni siquiera el mismo señor Jonatán está dispuesto a aceptar lo que implica su propia teología. ¿De qué es libre? De esa ley, mi estimado, es libre de esa ley. Lo siento, acá este jovencito soñaba, ¿no?, con haber reputado. Vamos a ver a otro argumento de él. No puede con el texto bíblico. Por eso, el veneno de la secta, ¿sabe qué es? El contexto. Y miren qué interesante expresión. Me gusta, señor Jonatán, esa expresión que usted acaba de pronunciar. El veneno de las sectas es el contexto. Si usted se ajustara al contexto, señor Jonatán, no estaría tratando de refutarme, porque el contexto de Romanos 7 me indica que la persona sigue sujeta a la ley de Dios. ¿Y dónde dice eso, mi hermano Javier? Preguntará a alguien, ¿dónde dice eso? Vamos a Romanos 7 y el versículo 12, y lo voy a seguir recalcando porque esto no lo puede refutar nuestro apreciado Jonatán. De manera que la ley a la verdad fue santa. No dice fue santa, dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Mira qué interesante. Mira el versículo 14. Porque sabemos que la ley es, nuevamente, la ley es espiritual. Más el problema está en mí, ¿verdad? Porque él dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso es que cuando yo estoy vendido al pecado,
cuando yo soy carnal, no me puedo ajustar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Y como la ley de Dios es santa y es justa, la ley me condena mientras estoy fuera de Cristo, mientras estoy en el pecado, porque la ley paga con la muerte al pecador. Mira qué interesante, mira el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿apruebo que la ley es mala? ¿Apruebo que la ley está anulada? No. El texto dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es. Note nuevamente el tiempo. Apruebo que la ley es buena. Qué interesante aquí. Qué interesante. Ahora mira el capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿y qué era imposible para la ley? Librarme del pecado y de la muerte, justificarme. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, anuló la ley. No, ahí no dice eso, ¿verdad? Dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, qué interesante, la justicia de la ley, mi apreciado. La ley anunciaba y estaba relacionada con la justicia, no con el pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces mire que el contexto de Romanos, el contexto que Pablo nos provee, contradice el punto de vista antinomianista del señor Jonatán. Lo digo con todo el respeto que merece el señor Jonatán, pero su argumentación aquí no tiene asidero bíblico. Continuemos a ver qué nuevo argumento nos da el señor Jonatán que sí demuestre bíblicamente su punto. El contexto, hermanos, es como un insecticida. El contexto los destruye por completo. Digan el argumento que digan, el contexto es arrollador. El ojo, mi estimado. ¿Estamos torciendo el texto? ¿O estamos? Ahí está, pues. Qué bonito es cuando la Biblia sola habla, ¿no? Ellos son buenos para decir esa frase. La Biblia sola habla y ellos hablan por la Biblia. No, esto es dejar que la Biblia hable. Vamos a adelantar porque aquí no hay un argumento bíblico, sino ataques ad hominem, ¿no? Vamos a adelantar para ir a los argumentos. Subí a demostrar eso que estás acusando, porque es una acusación. Mire, pero ustedes... Ahí vemos la actitud del señor Jonatán hacia los que le escriben, ¿verdad? En los comentarios. Él se rebaja a un nivel negativo, ¿verdad? Y se pone a pelear con su audiencia. Pero bueno, ese no es mi interés aquí comentarlo. Vamos a más adelantito. Que si se uniere, ojo, a otro marido, a otro, no al mismo, por favor. ¿Cómo es posible que se muera tu marido y tú te cases con el mismo marido? ¿Pero dónde, hermano? Esto le pasa a usted, señor Jonatán, por no esforzarse en entender la argumentación de su oponente. Y por no entender, por no esforzarse, por no procurar entender el argumento que está dando Pablo aquí en este versículo, en este texto. No es, en ningún momento yo he argumentado, ni ningún adventista, hasta donde tengo conocimiento, que la mujer, que el marido de esta mujer muere y ella se une de nuevo a este mismo marido. En ningún momento se ha argumentado tal cosa. Lo que nosotros decimos es que la mujer queda libre del marido y de esa ley que la tenía sujeta al marido, de ese requisito de la ley, pero que al casarse con otro, la ley no está anulada para ella. La ley le sigue diciendo, mira, no te puedes juntar con otro, no te puedes casar con otro porque tú estás viviendo con este hombre. Este hombre tiene que morir para que tú te puedas casar con otro y no ser adúltera. Esa es la parte que usted está, digamos, impidiendo que otras personas puedan entender de manera correcta, señor Jonatán. Entonces, miren, señores, amigos y hermanos, hasta aquí el señor Jonatán no ha dado un argumento claro que apoye su posición teológica. Sigamos. Por favor, ni los chinos se atrevieron a tanto. ¿Qué dice aquí? A otro marido, pero ellos interpretan al mismo marido. Eso es mentira, eso es totalmente falso.
en dónde los adventistas, en qué momento, en dónde está escrito que los adventistas interpretemos que la mujer se une al mismo marido. Esto es parte, señores, de las estrategias del señor Jonatán para distraer a las personas y hacerlas pensar que realmente yo he argumentado tal cosa o que los adventistas creemos tal cosa. Los adventistas, ajustándonos al contexto de Romanos 7, vemos lo que Pablo está diciendo. Este marido, y más abajo se lo va a mostrar así, vamos un momentito a Romanos 7. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con ese marido antiguo y con el marido nuevo? Vamos, Romanos 7, nuevamente hacia atrás. Vamos a ver. Dice aquí, mire, versículo 4, después que Pablo pone la analogía de la mujer casada. Versículo 4 nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces note, nosotros estábamos casados ¿con quién? ¿A quién servíamos antes? Servíamos al pecado, ese era nuestro marido. Y había una ley, la ley de Dios, ¿verdad?, que nos tenía de alguna manera sujetos y condenados a estar sujetos al pecado. No porque la ley tenga ese propósito, no porque la ley Dios la creó para que tenga al hombre sujeto al pecado, no, es porque el pecado hace que la ley muestre, o mejor dicho, es porque la ley hace que el pecado sea extremadamente pecaminoso. Es lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 7. Mira, por ejemplo, el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces note usted, yo quedo libre del pecado y de la ley que me tenía sujeto al pecado, ¿verdad? Tomando la analogía de Pablo, y ahora soy de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, la ley ya no se relaciona conmigo de la misma manera en que se relacionaba conmigo cuando yo no era de Cristo, sino del pecado. ¿Y cómo se relacionaba cuando yo era del pecado? La ley me tenía condenado. La ley me tenía condenado, sujeto a la muerte. Romanos 6:23. Y Romanos aquí capítulo 7, Romanos capítulo 6, ¿verdad? Pero una vez que llegué a Cristo y me hice, digámoslo así, me uní a Cristo, hice que Cristo sea mi marido, esa ley ya tiene otro tipo de relación conmigo. La ley ahora ya no me va a condenar porque yo no estoy adulterando, pues le di muerte al viejo hombre. Ese es el argumento del apóstol Pablo, ¿no? Pero volvamos acá a la argumentación del señor Jonatán. Si tú mueres a la ley, luego sigues casada con la misma ley. ¿Qué? Falso, totalmente falso. No, dice a otro. Ahí está, lo están leyendo ustedes. Bueno, vamos a adelantar un poco porque ya eso está refutado. En ningún momento, reitero, ¿no?, se ha dicho que la mujer va a continuar viviendo con el marido que murió, ¿no? Porque eso sería como decir que el cristiano muere al pecado, pero luego va a seguir viviendo en el pecado. Y eso no es lo que estoy argumentando. Vamos a adelantar un poco a ver si cambia de punto. Irse a otro, no al mismo, pero sigue casadita con el muerto. A otro. Falso. Entonces no será. Se movió, están Vamos haciendo necromancia. Entonces, ya, a ver, ahí está. Ahí viene la analogía, ¿verdad? Porque querer poner un poquito más acá. Ya, ahí está. Ahí está. Así también. Como he dado este ejemplito de acá, para que me entiendan, ahora lo voy a comparar con ustedes. Así también. Hermanos, creo que vamos a comenzar a dar clases que necesitan con urgencia aprender a leer, ¿no? Entonces, así también establece el punto de comparación. ¿Qué es lo que nos ha dicho antes? Que bueno, que si la mujer tiene un marido y su marido muere, ella puede unirse a otro marido y no ser adúltera. Muy bien. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Si ustedes han notado, aquí concordamos en este punto, ¿verdad? Así también
está uniéndolo con lo que él ha dicho anteriormente. Él ahora va a hacer una aplicación de la analogía que presentó anteriormente. Así como la mujer, digámoslo, así como el marido murió, esta mujer queda libre para unirse a otro marido, así también vosotros, hermanos míos, dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos para que llevemos frutos para Dios. Ahora, el problema aquí es que el señor Jonatán, cuando lee que hemos muerto a la ley, él se imagina, mi apreciado, influenciado por la teología dispensacionalista y antinomiana, ¿verdad? Él se imagina que morir a la ley significa que el cristiano está desobligado en todo sentido de la ley santa, justa y buena de Dios. Él no consigue ver que según el contexto de Pablo, la parte de la ley a la que el cristiano muere es la condena que la ley trajo para esa persona mientras estaba sin Cristo. Porque yo pregunto, ¿qué encuentra la persona fuera de Cristo cuando vive en sus transgresiones, en sus delitos y en sus pecados? Encuentra muerte, encuentra desesperación, encuentra ruina, encuentra condenación. Pero cuando esa persona llega a Cristo y es justificado por Cristo, ¿qué sucede? Esa persona ha pasado, dice la Biblia, de la muerte a la vida, de la condenación a la vida eterna, mi apreciado. Eso es lo que no consigue ver el señor Jonatán. Pero sigámoslo escuchando, sigámoslo escuchando. Así también, así también, así también. Vosotros. Ahora lo va a aplicar a los creyentes. Pero ¿va a hablar de matrimonio? No. Va a usar la analogía del matrimonio para explicar lo que sucedió con nuestra relación con la ley en el momento de la conversión. ¿Qué va? Exactamente. Aquí puedo decir que estamos mano a mano, señor Jonatán. Él va a explicar cuál es nuestra relación con la ley ahora. Ahora que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo explica sobre ese asunto? ¿Cuál es nuestra nueva relación con la ley ahora? Apreciados, lean el contexto, lean el capítulo 6 y el capítulo 7 y el capítulo 8 también. Y ustedes van a ver, de nuevo, reitero, ¿verdad? Dos tiempos de vida en la persona. La vida antigua, cuando la persona vivía en la carne, permítame y se lo leo, vamos un momentito aquí a Romanos 7 y el versículo 5, miren lo que dice. Después que Pablo dice que hemos muerto a la ley para llevar fruto para Dios, él aquí explica lo que quiere decir, versículo 5. Porque mientras estábamos, ¿cuándo? En la antigua ley, mientras estábamos bajo el antiguo pacto, no, mi apreciado, eso le quiere hacer creer el señor Jonatán. Pero Pablo dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Por eso él dice que ahora, versículo 6, que ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces noten ustedes lo que Pablo quiere decir. Antes estábamos en la carne. Las pasiones pecaminosas, obradas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. A eso nosotros morimos, señor Jonatán. Querido amigo y hermano que me escuchas, a eso morimos. Ese es el contexto que da. Si usted busca en el contexto, reitero, no va a hallar que Pablo esté tratando de disminuir la importancia de la obediencia a la santa ley de Dios, sino que Pablo quiere convencer al cristiano de que hemos sido librados de la condena de la ley, que ya no servimos más al pecado, que ahora servimos a Cristo. Ese es el argumento de Pablo. A suceder. Bueno, así también vosotros, hermanos míos, como para que no te quepa ninguna duda, habéis, ¿qué dice? ¿Qué dice? Habéis muerto. Muy bien. Ahora, ¿a qué hemos muerto, mis estimados? ¿Al viejo hombre? ¿Hemos muerto al viejo hombre, a la vieja naturaleza? ¿Hemos muerto al pecado solamente? ¿O a qué hemos muerto, mis estimados? Léalo, acá está, acá está. ¿A qué hemos muerto? Hemos muerto a la ley. Otro pacatazo bíblico, hermano, así de...
Entonces, miren, ahí está el pacatazo, el supuesto pacatazo del señor Jonatán. ¿A qué hemos muerto nosotros? Ahí dice el texto, hemos muerto a la ley, ¿ya? Pero también hemos muerto al viejo hombre. Hemos muerto a la vida antigua, según el apóstol Pablo. Pero la cuestión aquí no es tan sencilla, señor Jonatán. No es simplemente leer un texto, no es simplemente leer un texto, es saber entender el texto. ¿Qué quiere decir Pablo con haber muerto a la ley? Lea el contexto, señor Jonatán. Mire que Pablo viene diciendo, antes éramos de otro, antes éramos del pecado, y la ley me tenía sujeto a ese otro marido, a ese marido antiguo. Pero ahora que moría el pecado, moría esa ley que me tenía sujeto al marido antiguo. Es decir, morí a la ley, dice Romanos 8, del pecado y de la muerte. Es decir, morí a ese aspecto condenatorio, negativo de la ley. Pero ahora en Cristo yo estoy en armonía con los principios santos, justos y buenos de la ley de Dios. Ese es el punto. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo, dice el dicho, ¿no? No es simplemente leer que hemos muerto a la ley, es interpretarlo a la luz del contexto bíblico. Hermosa es la palabra de Dios, por supuesto que sí. Por eso que ellos no quieren venir al debate, porque saben que Pablo no dice pues que oye que han muerto al viejo hombre, no. Dice, Pablo no dice que hemos muerto al viejo hombre. ¿Qué dicen ustedes, mis apreciados? ¿Será que el cristiano muere o no muere al viejo hombre cuando recibe a Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Miren lo que dice el capítulo 6. Vamos al contexto porque, como dice el señor Jonatán, el contexto es un veneno para las sectas. Bueno, en este caso el contexto es un veneno para el señor Jonatán, para su argumentación. Mire Romanos capítulo 6 y versículo 5. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? ¿Fue alimentado? ¿Fue fortalecido? Claro que no. Aquí dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Yo pregunto, ¿para qué fue crucificado el viejo hombre? ¿No fue para darle muerte? Dice el texto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten ustedes, el contexto realmente, mis apreciados, es un veneno para las creencias falsas. Es un veneno para el error. Miren qué interesante. Miren, por ejemplo, los primeros versículos del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Es la transgresión de la ley. O sea, ¿perseveraremos en la transgresión de la ley de Dios para que la gracia abunde? Dice el versículo 2, en ninguna manera. Ahora miren, aquí nosotros hemos muerto. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que sucede, mis apreciados, cuando nosotros nos bautizamos? Miren los versículos 3 y los versículos 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Mire, a algo se le da muerte aquí. Y es a nosotros, ¿verdad? Pero ese nosotros tiene un sentido. Obviamente no se refiere a todo el ser de la persona, como afirma el señor Jonatán en su contenido, porque si no estuviéramos muertos en todo sentido. Obviamente que no. Estamos hablando, según el contexto, del viejo hombre, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y luego el versículo 5 también lo termina de confirmar, porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Entonces nosotros fuimos sepultados, hermano, junto con Cristo. En la sepultura quedó el viejo hombre y ahora nos levantamos en nueva vida. Entonces, mire, mis apreciados, cuando permitimos que el texto hable, que el contexto hable, no se puede, bajo ningún concepto, sostener la doctrina, la creencia, la enseñanza del señor Jonatán, que abole o anula la ley de Dios. Habéis muerto a la ley. Uy, yo no sé cómo va a superar esto, mi estimado jovencito. Bueno, ya eso está refutado. Vamos a continuar
¿Qué más argumentación nos trae? Naturalidad la Biblia, claro que sí, a la ley, nuestros hermanos, qué manera de torcer la palabra. Hay algo tan maravilloso como es, por favor, sube y nos tenés que demuéstranos cómo entiendes que están empezando. Ustedes pueden notar que él, claro, él administra su tiempo, ¿verdad? Pero como por eso les dije en un principio, no puedo comentar todo lo que él dice exactamente porque él pierde bastante tiempo. Mientras él reacciona a mis argumentos, él mete otro tipo de comentarios, mete burlas, se pone a discutir con los otros que le están escribiendo. Entonces, por eso estoy adelantando. Aquellos que tienen dudas, aquellos que han ustedes, hermanos míos, ¿no dice habéis muerto al viejo hombre? ¿Dónde está eso? No. Habéis muerto a la ley. Entonces no hemos muerto al viejo hombre. Mira, qué interesante. No hemos muerto al viejo hombre. ¿Y qué fue lo que acabé de leer aquí, mis queridos amigos y hermanos? ¿Qué fue lo que acabé de leer aquí en el versículo 6 del capítulo 6 de Romanos? Se lo voy a repetir. Escúchelo bien, señor Jonatán. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué pasó con el viejo hombre? Fue crucificado. Si fue crucificado, ¿fue muerto, sí o no? Claro que fue muerto. Si fuimos sepultados con Cristo en el bautismo, ¿le dimos sepultura al viejo hombre? Claro que sí, mi apreciado. Eso debería ser indiscutible. Vamos un momentito. Un texto que se encuentra en Efesios. Creo que es Efesios. El capítulo 4. Capítulo 4. Déjenme ver si cuento con la oportunidad de mostrarles el texto que también derriba la argumentación del señor Jonatán. A ver, aquí está. ¿Verdad? Mira lo que dice el versículo 22, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, nuestro viejo hombre, nuestro marido, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nota que tú no te vistes, o sea, tú no te quedas con el viejo hombre y te pones el vestido encima del viejo hombre. Pablo dice que debemos despojarnos. Nos da un mandamiento aquí, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque esa era la pasada manera de vivir. Y eso es lo que él está hablando, Pablo, en Romanos capítulo 7 y capítulo 6 también, ¿verdad? ¿Cómo era nuestra vida espiritual, mi apreciado? ¿Cómo era nuestra vida espiritual pasada? ¿Y cómo es nuestra vida espiritual ahora que estamos en Cristo? Entonces, note, yo les voy a ser sincero. A mí, sinceramente, me da un poco de pereza abordar este contenido de Jonatán, porque dice cosas que son realmente sin sentido, ¿no? Sin sentido a la luz de la palabra de Dios. Pero lo hago por amor de aquellos que no lo entienden, ¿no? De aquellos que quedan con dudas sembradas en su corazón. Por eso lo hago. No lo hago para atacar a una persona, no lo hago para llevarme la gloria, ni el honor, ni mucho menos, sino por amor a aquellas personas que quieren entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Eso es lo que dice. Habéis muerto a la ley. Ni siquiera dice habéis muerto ustedes o una parte de ustedes. Habéis muerto a su yo, como dice mi estimado jovencito. Habéis muerto a su yo. Dice que hemos muerto al yo. No, mi estimado. Acá dice habéis muerto a la ley. ¿Y cómo? Entonces noten, eso es lo que dice Jonatán. Pero ¿qué dice Pablo? Mas ya no vivo, ¿quién? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si ya no vivo yo, ¿murió el yo? ¿Sí o no? Es obvio, mi apreciado. Es obvio. La Biblia es tan sencilla, mi apreciado. Lo único que necesitamos hacer es aceptar lo que está ahí escrito. Aceptémoslo, pero miremos todas las cosas a la luz del contexto. Hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, claro, porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿murió el yo o no murió? Usted mismo lo está diciendo, señor Jonatán. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese no vivo yo, ¿a qué se refiere? A su pasada manera de vivir. Es obvio. Cuando tú vienes a Cristo,
ya no vives tú. Ya no vas a seguir conviviendo con tus antiguas costumbres, con tus transgresiones, con tus delitos. Ya no vas a andar en tinieblas. Ahora vas a vivir en Cristo. ¿Y qué significa vivir en Cristo? Andar a la manera de Cristo. Andar según lo que Cristo enseñó. Vivir como Cristo vivió. Eso significa, mi apreciado Jonathan. Y eso implica obediencia a la ley de Dios, pero desde un corazón renovado, no con un corazón a la antigua, no con un corazón lleno de pecado, sino con un corazón renovado y lleno por el Espíritu Santo. Decir en Efesios, lo va a decir en Colosenses, lo va a decir en Filipenses, lo va a decir en muchas partes de la Escritura, en Romanos también. A propósito, ahora que menciona Colosenses, se me viene un texto a la memoria. Vamos a Colosenses. Colosenses también habla de una muerte. Habla de una muerte de manera interesante, mi apreciado. Colosenses capítulo 3. Aquí estoy citando un poco de memoria porque en la circunstancia en que estoy en estos momentos no me da para tener escritos o una Biblia en físico. Vamos un momentito. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el mismo Pablo. Colosenses 3, del 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Note cómo es la nueva vida. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora miren el versículo 5 y noten el título que se encuentra ahí encima, el subtítulo, la vida antigua y la nueva. Versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo pregunto, ¿hay algo que debe morir en nosotros? Por eso yo dije en mi contenido, y esto lo critica Jonathan, sin ningún fundamento, que muere una parte de nosotros. Porque es obvio que no muere toda la persona en el sentido literal, mi apreciado. No muere toda la persona en el sentido literal. Muere aquello que es viejo en ti, aquello que es pecaminoso. Eso es lo que muere. Note el versículo 5 de nuevo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es? Fornicación. Yo pregunto, ¿la fornicación va en contra de la ley de Dios, sí o no? Si hay que hacer morir la fornicación, es porque la ley de Dios está en vigencia y hay que estar en armonía con ella. Claro, mi apreciado. Aquí Pablo está apoyando la vigencia de la ley de Dios, cosa que usted intenta destruir. Note, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Idolatría. Yo pregunto, ¿prohíbe la ley de Dios la idolatría? Entonces, si la ley está abolida, ¿por qué aquí se prohíbe la idolatría? ¿Por qué se prohíbe? Mire lo que dice el versículo 9. Eso también refuta el argumento del señor Jonathan. No mintáis los unos a los otros. Yo pregunto, ¿mentir va a favor o en contra de la ley de Dios? Va en contra de la ley de Dios. Si la ley de Dios está anulada, ¿sería malo mentir entonces? Obvio que no, mi apreciado. Pero como la ley de Dios sigue vigente, cuando el apóstol escribe estas palabras, el apóstol dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿De qué nos vamos a despojar, mi apreciado Jonathan? Del viejo hombre. ¿Con sus qué? Con sus hechos. ¿Y cuáles son sus hechos? La transgresión de la ley de Dios, fornicación, avaricia. ¿No es eso lo que menciona Pablo? Mira lo que dice el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentira, idolatría, lo que ha mencionado anteriormente, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia. Versículo 10. Y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mira qué interesante. La misma escritura refuta ese tipo de argumentaciones antinomianas. Bien, ¿sí? Que con Cristo ya hemos sido crucificados, hemos muerto, hemos sido sepultados y con Cristo también hemos resucitado. Amén. ¿Cómo demuestra eso? Que la ley está anulada en todos sus aspectos, en todos sus sentidos. No lo demuestra. Por eso, aunque vivimos, ya no vivimos para la ley, ya no vivimos sujetos a la ley, ya no vivimos
Pero miren este argumento falso, mis apreciados. Ya no vivimos para la ley, dice Jonatán. ¿En qué sentido se refiere Jonatán? Ya no vivimos para la ley. ¿Quién ha dicho que el cristiano vive para la ley? ¿Quién ha dicho que el cristiano vive para la ley? Eso es en la argumentación de Jonatán. Pero en la argumentación de Pablo, como les pude leer en Colosenses 3 y en Efesios 4 y también en Romanos 6 y en Romanos 7, en la antigua vida vivíamos para el pecado, servíamos al pecado, y eso significaba que estábamos bajo la ley, es decir, bajo la condena de la ley, bajo el aspecto condenatorio de la ley. Eso es lo que no les está mostrando el señor Jonatán. No les está mostrando el contexto. Por eso, señor Jonatán, no voy de acuerdo con su punto de vista. Su punto de vista es muy sesgado. Extrae de su contexto las palabras de los escritores bíblicos. Tengamos mucho cuidado con eso. Somos hermanos bajo la ley, ¿sí? Si no, vivimos para el Señor. Por eso Pablo dice que muramos o vivamos del Señor, vivimos para Cristo, no a la ley. Hemos muerto a la ley, lo siento, mi estimado. Entonces, lo que él quiere decir con todo eso es, ya tú no necesitas obedecer la ley. Entonces, mi apreciado, puedes fornicar, puedes adulterar, puedes casarte con tu familia, ¿verdad? Puedes tener relaciones sexuales con un animal, puedes hacer lo que tú quieras, puedes comer y beber como cualquier mundano. No hay pecado entonces, porque no hay ley. Si nota la implicación del argumento de Jonatán, es una teología realmente oscura. No podemos optar esa teología, mi apreciado. Es mejor que adoptemos la teología paulina, la teología escriturística, la palabra de Dios. Ese es el verdadero libro de teología, mi apreciado. Por más que te duela y por más que intentes hacer malabares como un para que, ahí está el para. Vamos a continuar eso. Ahí está el para que denota propósito. Para que seáis, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice pacatazo bíblico? Para que seáis de lo mismo, de la misma ley, para que estén sujetos a ese mismo marido que ha muerto. No, para que seáis de otro pacto. Note qué interesante. El texto dice, para que seáis. Entonces mire lo que dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Porque yo pregunto, ¿antes éramos de quién? ¿Antes éramos de la ley? No, Pablo está diciendo en el contexto que antes servíamos al pecado. Cuando estábamos bajo las pasiones pecaminosas, ¿será que me lo estoy inventando? No, no me lo estoy inventando. Vamos un momentito allá. Vamos para que no piensen que me estoy inventando algo, ¿verdad? Romanos, capítulo 7. Vamos a Romanos capítulo 7, y versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿dónde estábamos antes? ¿Cómo estábamos? Estábamos en la carne, sirviendo a las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora en Cristo, ¿qué sucede ahora? Somos de Cristo. Entonces note, aquí estamos repitiendo y repitiendo lo mismo, porque el señor Jonatán no es capaz de dar nuevos argumentos o un argumento realmente bíblico que apoye la idea antinomiana, la idea de que la ley de Dios está anulada para el cristiano. Al parecer, ni el mismo señor Jonatán sabe lo que eso implicaría. Si la ley está anulada para los cristianos, por obvias razones, por consecuencia, el cristiano puede pecar. Puede pecar porque si la transgresión de la ley es pecado y si la ley está anulada, entonces ya no hay ley que transgredir. Puedes pecar, mi apreciado. Entonces, ¿qué hacen ustedes condenando a los ladrones? Condenando el hecho de robar. ¿Qué hacen ustedes condenando la mentira? ¿Qué hacen ustedes haciendo tantas cosas que la ley requiere? Que la ley manda. Si ven lo absurdo que es la teología de Jonatán. Totalmente absurda. Pagatazo bíblico, amados, no me digan que no es un pagatazo, es una parte de él, pero sigue sujeta. Y no. Ustedes han muerto la ley era el marido, pero ustedes murieron, aunque no muere el marido, pero ustedes murieron, y como han muerto, ahora han muerto para que seáis de otro. Bueno, eso está refutado, ¿verdad? Eso está refutado. Nosotros morimos, muere el viejo hombre, ya no servimos al viejo hombre, sino que servimos a Cristo. Es lo que dice Pablo.
no es lo que digo yo, ¿no? Vamos a adelantar buscando más argumentaciones de Jonatán. Tienen lentes de Elena de White. Bueno, entonces miren esta acusación, me llama mucho la atención. Tengo lentes de Elena de White. En otras palabras, él está diciendo que esa interpretación es gracias a, o que la aprendimos de Elena de White. Pero si a eso nos vamos, señor Jonatán, usted tiene lentes dispensacionalistas que salieron del catolicismo romano. ¿Sabían ustedes, mis apreciados, que gracias a la contrarreforma del catolicismo surgieron por ahí ciertos personajes que le llamamos jesuitas que inventaron el mito del dispensacionalismo? Y de ahí, gracias a eso, surgió la idea de los preteristas, de los futuristas, ¿verdad? Surge otra escuela por ahí que se llama la escuela intemporal, simbólica intemporal, ¿verdad? Entonces, usted se pone los lentes filosóficos humanos, señor Jonatán, ¿no? Yo en cambio, me voy al texto bíblico. No me acuerdo haber leído algún escrito de Ellen White interpretando aquí Romanos capítulo 7. Eso es estudiando la Biblia, señor Jonatán. Y si aún así fuera, si lo que Ellen White dice concuerda con la Escritura, ¿por qué criticarlo? ¿No? Entonces, eso es interesante. Lentes, hermanos adventistas, por eso no suben. Uy, claro, sencillo, sí. Vamos a seguir para los argumentos bíblicos, no para las sátiras. Van a tener que responderme esto. Espero que vengas al debate, mi estimado joven. Tú que dijiste que el pastor Jonatán está sinceramente equivocado, que estoy torciendo las escrituras. Entonces noten aquí, este otro punto, no es un argumento bíblico, pero es algo digno de comentar, ¿no? Él aquí me convida a un debate. ¿Por qué yo decidí no debatir con él, señores? Porque debatir con el señor Jonatán, sinceramente, es pérdida de tiempo. El señor Jonatán está convencido de su posición, pero no es ese el problema. El problema no es ese. El problema es que el señor Jonatán usa muchas herramientas que no son cristianas en su conversa, en su forma de dirigirse a los demás, en su forma de referirse a los adventistas y a mi persona. Yo no puedo debatir con una persona que tiene ese tipo de actitud hacia los adventistas, señores. No es saludable para la vida espiritual, no es saludable. El Hijo de Dios debe ser manso y humilde, representar a Jesús. Somos representantes de Jesús en esta tierra. Por eso yo no debatí con usted, señor Jonatán. Y sinceramente no me interesan esos tipos de debates, porque lo que hacen es promover el orgullo. Entonces, ¿por qué haces las reacciones? Eso también es debate. Sí, en un sentido es un debate, es verdad. Pero hay una diferencia también, que yo puedo tranquilamente reaccionar, comentar, analizar, sin que la otra persona esté introduciendo su veneno o esté dirigiéndome sátiras o cosas negativas. Y esto queda a la disposición para ustedes. Ustedes vean, evalúen. ¿Qué tanto peso tienen mis argumentos? ¿Qué tanto peso tienen mis argumentos cuando les muestro con la palabra de Dios, con la Escritura? Ustedes pueden comparar, mis apreciados. Entonces, yo no voy a debatir con una persona que tiene ese tipo de actitud tan negativa hacia los adventistas del séptimo día. No estoy en la obligación. Cuando el señor Jonatán me escribió a mí para debatir con él, ni siquiera se dirigió amablemente, señores. Ustedes pueden revisar. Ni siquiera se dirigió amablemente. El señor Jonatán me habló de manera así brusca, así, ¿no? ¿Vas a aceptar un debate conmigo? Y eso no es así. Tenemos que ser amables, tenemos que ser bondadosos, representar a Cristo. Entonces, nada más en la forma de invitarme al debate, me di cuenta que el señor Jonatán no iba en serio. No tenía buenas intenciones, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué más hay por aquí. Está diciendo que la Biblia está equivocada, que Pablo estuvo equivocado. Por favor, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando? Dios mío. Bueno, ustedes saben que cuando revisan en mi canal, ustedes van a encontrar que yo pongo en un short títulos así como, por ejemplo, el apóstol Pablo versus Jonatán. Y él dice, ¿de qué estoy hablando? Bueno, es sencillo, señor Jonatán. Cuando usted declara abolida la ley, anulada en todos sus sentidos, usted está contrariando al apóstol Pablo. Porque ni siquiera el apóstol Pablo declaró nula la ley de Dios en todos sus sentidos.
Lo que Pablo declara nulo es la condenación para el cristiano. La persona que llega a Cristo está libre de la condena. Eso es lo que yo quiero decir allí, ¿no? Tienes que subir. Acá hay 587 espectadores. Vamos a seguir. El texto. Tiene la oportunidad. Suban, por favor. Morir, porque si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Entonces nosotros hemos muerto justamente con Cristo. Ahora vivimos, ahora somos con Cristo, somos de Cristo y estamos en Cristo. ¿Para qué? Para que llevemos fruto para Dios. Entonces, estando con el marido anterior, no llevábamos frutos para Dios. Entonces, si notan que el señor Jonatán se ha esforzado en querer enfatizar que el marido anterior era la ley, pero en la mente de él, del señor Jonatán, la ley aquí está expresada en todos sus aspectos. ¿Ya? Ahora, como morimos a la ley en todos sus aspectos, entonces tú estás libre de la ley en todos sus aspectos. Y entonces él argumenta aquí que ahora somos de otro, del que resucitó de los muertos, ¿verdad? Él le da ese tipo de lectura, de interpretación a este texto, al versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora, si ser de Cristo significa que ya yo no voy a estar en armonía con los aspectos de la ley de Dios, entonces entramos nuevamente, caemos en lo mismo, caemos en un antinomianismo, señores. Porque yo pregunto algo, piensa en lo siguiente, mi querido. ¿Quién dio la ley? ¿Quién dio la ley? Dios dio la ley. Ahora, esas personas que guardarían la ley, ¿de quién serían si eran obedientes a esa ley? De Cristo, de Dios. No iban a ser del pecado. O sea, la lectura que está dando el señor Jonatán es una lectura un poco extraña, porque él está poniendo aquí como en contradicción, como en riña, a Cristo y la ley. Si tú sirves a Cristo, no sirves a la ley. Si sirves a la ley, no sirves a Cristo. Eso es lo que él está proponiendo aquí. Pero no es eso lo que propone Pablo. Pablo propone que en mi vida antigua, cuando vivía en el pecado, yo no servía a Cristo, porque servía al pecado. Y ahora propone también que ahora que vivo mi vida nueva en Cristo Jesús, ya no sirvo más al pecado. Ah, pero ¿por qué menciona la ley en relación al pecado? Ah, porque la ley le daba fuerza al pecado. No porque la ley fue hecha para eso, repito, ¿verdad? Sino porque la ley muestra al pecado de una manera extrema. Lo muestra extremo y la ley te pone una condena encima, mi apreciado. Te sujeta a la muerte, la ley. Pero en Cristo Jesús, tú has sido libre de ese aspecto de la ley. Has sido libre de la ley. ¿De qué? De la condena. Ajústate al contexto, mi apreciado. Apreciado Jonatán, ajústese al contexto. Pablo no está hablando de mandamientos que deben ser obedecidos o no. Pablo está hablando de vida antigua y de vida nueva. Sencillo. Y eso ya se demuestra en toda la amplitud de la Biblia. Pero ahora que estamos en Cristo, sí podemos llevar fruto para Dios. Filipenses 1:11 dice eso justamente. Y podemos recibirle al Señor con las manos llenas de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios Padre. ¡Wow! Un poquito de lectura bíblica no les haría nada mal. Bueno, allí no refutó nada en lo absoluto, ¿verdad? No refutó nada. Estamos en Cristo, llevamos fruto para Dios, pero esos frutos para Dios en ninguna manera van en contra de la ley de Dios. O díganme ustedes qué clase de cristiano, realmente convertido, va a adulterar, va a robar, va a deshonrar padre y madre, va a fornicar. ¿Qué clase de cristiano? El hecho de que tú estés convertido automáticamente te lleva a una obediencia a la ley de Dios, porque la ley de Dios queda escrita en tu corazón. Ahora miren qué interesante. La ley es pecaminosa, en otras palabras, en la teología de Jonatán. Pero dice el principio del nuevo pacto, en Jeremías 31 y el libro de los Hebreos, que Dios escribirá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Vaya, Dios quiere que sigamos pecando. Qué absurdo, totalmente absurdo. Vamos a seguir escuchando. El versículo donde dice que la carne todavía está viva en nosotros. Así que no te vayas por ese lado. Lo que Pablo estaba diciendo simplemente es que cuando antes de conocer a Cristo, estábamos simplemente viviendo por la carne, o sea, no habíamos nacido espiritualmente. Antes de ser justificados por la fe, las pasiones pecaminosas que eran, ¡uy, Dios mío! No, mira,
Miren, hermanos, este tremendo pacatazo, porque él dijo claramente en su video, no, que ahí solamente hemos muerto a ese deseo pecaminoso. Y yo, ¿te acuerdas que le intervine y dije, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué venía ese deseo pecaminoso? Aquí lo dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Pacatazo bíblico otra vez, Dios mío, 4-0 ya. Bueno, vamos aquí al 4-0 del señor Jonatán, ¿no? Entonces mira las partes que él enfatiza. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Y él allí se alegra y dice, oh, por la ley, entonces la ley no hay que guardarla, no hay que obedecerla entonces, porque la ley me lleva a pecar. Esa es la interpretación del señor Jonatán. Si las pasiones pecaminosas eran por la ley, entonces eso quiere decir que la ley me llevaba a pecar. La ley me obligaba a pecar, porque las pasiones eran por la ley, es decir, eran instigadas por la ley. Pero lo que no se da cuenta el señor Jonatán es que Pablo está hablando ahí en el contexto en el que nosotros estábamos sin Cristo, cuando estábamos en la carne. La ley se convertía en el poder del pecado. Mire, el apóstol Pablo lo va a explicar aquí en Romanos capítulo 7, capítulo que no ha entendido evidentemente el señor Jonatán. Aquí se titula, versículo 7, el pecado que mora en mí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Miren lo que dice el versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea que no es que el mandamiento era el que instigaba el pecado, sino que el pecado se aprovechó del mandamiento. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Quién produjo en mí la codicia? ¿La ley o el pecado? El pecado. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y es obvio, si no hay una ley que condene los delitos, entonces no existen los delitos, no existen los pecados. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Note lo que dice el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. Y por él me mató. ¿Quién te mató el mandamiento? No, el pecado. ¿Quién fue el que se aprovechó de una situación aquí? ¿La ley o el mandamiento? No, el pecado. Note, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Note que las conclusiones de Pablo son diferentes a las conclusiones de Jonatán. Versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, la impresión que da la teología de Jonatán es que la ley fue anulada porque la ley era mala, porque la ley te llevaba a pecar, las pasiones pecaminosas obradas por la ley. Pero él no es capaz de explicar eso correctamente según la Biblia. Pablo, siguiendo este mismo contexto, nos explica y nos amplía muy a menudo a medida que avanza de un versículo a otro. Mira el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, sí. ¿Y qué es lo que está haciendo Jonatán? Está eliminando aquí el mandamiento, aquello que hace que el pecado sea extremadamente pecaminoso. Amigos, si eliminamos la ley, que es la que muestra la realidad del pecado, que es la que le quita la máscara al pecado, si eliminamos la ley, nos quedamos con el pecado. Nos quedamos con el pecado. Si eliminas el pecado, te quedas con la ley, mi apreciado. Pero claro, no una ley sin Cristo, porque si tú obedeces la ley sin Cristo, esa obediencia va a ser falsa, va a ser hipocresía y se convierte en pecado. Entonces, mi apreciado, tengamos mucho cuidado. Las conclusiones a las que llega el señor Jonatán son conclusiones que no apoya las conclusiones del apóstol Pablo. Mucho cuidado. Mi estimado, ¿dónde? O sea, encima que te metiste un autogol, te dimos 3 golazos, hermano. Vamos a avanzar. Y eso que yo te iba a leer más abajo, ¿ah? Pero ya de inmediato Pablo ya te refutó, porque yo iba a ir más abajito, donde ahí Pablo explica cómo es que la ley operaba justamente a favor de estas pasiones pecaminosas. Pero aquí ya está clarito, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Eso está refutado, ya ustedes lo vieron, lo expliqué con el capítulo 7, los siguientes versículos, ¿verdad? No es que la ley instigaba el pecado, no es que la ley te animaba a pecar,
es que el pecado se aprovechó del mandamiento para mostrarse, ¿verdad? Y el mandamiento te mostró el pecado en su verdadera naturaleza y por eso te destruyó. Tú moriste. Eliminas la ley y te quedas con el pecado. ¿Prefieres eso, mi apreciado? Avancemos a otro argumento. De lo que la Escritura está haciendo. No solo nos está enseñando la verdad bíblica, sino la Biblia solita los está refutando. Avancemos a un nuevo argumento. Vamos a ver. Refutado más rápido de lo que se imagina. Bueno, las pasiones pecaminosas eran por la ley, justamente. Te das cuenta que para combatir las pasiones pecaminosas también se tiene que morir a la ley, porque justamente las pasiones pecaminosas son alimentadas, ¿por qué? Por la ley. ¿Y quién ha negado que también tenemos que morir a la ley? Lo que aquí estoy discutiendo, y que quede muy claro en sus mentes, mis apreciados amigos y hermanos, no es si nosotros, no es el hecho de que nosotros digamos, porque de hecho no lo decimos, que no hay que morir a la ley. El punto aquí es qué significa morir a la ley. ¿Qué significa morir a la ley? ¿Significa no estar más en armonía con la ley de Dios? ¿O significa haber muerto a las pasiones pecaminosas y a la condenación que la ley tenía sobre nosotros? Haber sido libres de esa condenación. Vea, si usted quiere ajustarse al contexto, usted tiene que aceptar eso, que la condenación ya no pesa sobre el cristiano, que el cristiano está en armonía con la ley de Dios, que el cristiano murió al pecado. Eso es así de sencillo. Si usted lee Romanos 7, Romanos 6, desde el punto de vista dispensacionalista, claro, usted va a hacer ese tipo de divisiones, ¿verdad? Antes el cristiano estaba sujeto a la ley, ahora el cristiano ya no está sujeto a la ley. Algo así más o menos, porque es un poco confusa la teología de Jonathan. Así que esas pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos, sí, pero mira, esto me asombra del paralelismo bíblico, de la analogía bíblica, de la estructuración del pensamiento bíblico. Es tremendo, hermano, porque mira, acá dice que hemos muerto a la ley, ¿para qué? Para que llevemos fruto para Dios, ¿sí o no? Pero eso es cuando ya nos hemos divorciado de la ley, hemos muerto la ley, ahora somos de Cristo, ahora llevamos fruto para Dios. Nos hemos divorciado de la ley. Pero usted no es capaz, señor Jonathan, de mostrarle a la audiencia, porque usted mismo al parecer no lo ha entendido, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Divorciarse de la ley. Obviamente en su pensamiento, en el pensamiento suyo, divorciarse de la ley significa que el cristiano ya no tiene más nada que ver con la ley. ¿Y dónde dejamos entonces lo que dicen los apóstoles? ¿Dónde dejamos lo que dice Santiago? Vamos a Santiago un momentito. Yo sé que el señor Jonathan ha intentado refutar lo que dice Santiago también, sin darse cuenta, porque yo no creo que él hacía conciencia quiera refutar lo que dice Santiago, pero lo termina haciendo, mis queridos amigos. Él lo termina haciendo. Santiago, vamos a Santiago, hermanos. Amonestación contra la parcialidad. La fe sin obras está muerta. Miren lo que dice Santiago. ¿De qué ley está hablando Santiago? Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, es decir, de todos los mandamientos. Versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Yo pregunto, ¿de esa ley nos divorciamos nosotros? ¿De la ley que te dice no matarás? ¿No adulterarás? Nos divorciamos de eso. El cristiano puede adulterar, puede matar. El cristiano puede hacer lo que se le da la gana. No, al contrario. El que está en Cristo ahora está capacitado por la obra de Dios en su corazón para estar en armonía con la ley de Dios. Y noten el versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces miren qué interesante aquí, ¿no? Qué interesante, mi apreciado. Y otro texto más, permítame, les ubico otro texto que también refuta lo que habla el señor Jonathan. El versículo 22, versículo 23. Vamos aquí. Vosotros veis pues, de Santiago 2, 24, 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Note, por las obras y no solamente. ¿Y de qué obras está hablando? De los mandamientos de Dios puesto por obras.
Obviamente, aquí voy a aclarar, yo no creo que cuando él diga justificado por las obras se refiere a que el hombre es justificado cuando va a Cristo por la obediencia a una ley. No, primero el hombre es justificado, pero ese justificado es justificado por una fe que obra, por una fe que está dispuesta a obedecer la ley de Dios. No es por la ley en sí como tal, ¿no? Sino por una fe activa, viva, que obra, que se mueve, que obedece. Entonces, ya hemos visto aquí la presentación del señor Jonatán. Realmente no podemos concordar con su teología, señor Jonatán. Y por eso hago este vídeo, porque tenemos que desenmascarar ese tipo de teología, ese tipo de filosofía humana que se opone y se alza contra la ley de Dios. Vamos a ver si tiene algo más que aportarnos por aquí. Pero antes, cuando estábamos bajo la ley, cuando estábamos sujetos a la ley, ¿qué pasaba? Dice que la ley obraba en nuestros miembros, que esas pasiones pecaminosas, ¿para qué? Dice, llevando fruto para muerte. Ay, 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 au. Oh, perdón, vamos a ver, se me fue el vídeo aquí. Entonces noten ustedes, el señor Jonatán se esforzó durante toda su presentación en demostrar algo que la Biblia no está apoyando. Vamos a escuchar. Ay, 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 au. Algo que no está apoyando. Entonces, él mismo había dicho atrás, ¿verdad? Él mismo había dicho que lo que cambia ahora es nuestra relación hacia la ley. Y ahí sí pareció un verdadero adventista, ¿verdad? Ahí sí concordó con el apóstol Pablo. Sin Cristo teníamos un tipo de relación negativa con la ley. Estábamos condenados por ella. Pero en Cristo nuestra relación hacia la ley cambió. Porque ahora yo puedo estar en armonía con la ley y la ley no me puede condenar porque soy de Cristo y no estoy cometiendo ningún delito. Es lo que enseña el apóstol Pablo. Esto creo que dolió profundo. Dolió en el corazón. Vamos a brincar. El apóstol Pablo no está apoyando el argumento y él dice el señor Jonatán, esto creo que dolió, ¿no? Todo eso es parte de su estrategia para distraer y para hacer pensar a las personas que él está ganando un debate, que él está ganando una discusión aquí. Pero ese no es el punto, mi apreciado. Vamos a ver qué más hay por aquí. O se van a levantar de esta. Esta la nueva condición. La nueva condición del creyente que ha muerto, que ha sido sepultado y que ha resucitado en Cristo. Y que ahora le pertenece a Cristo, su marido, y no al antiguo marido que era la ley. Por muerte. Porque ya se cumple justamente la satisfacción de la ley. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que el que está en Cristo ahora no obedece la ley. Bueno, ya se los he demostrado desde hace rato, ¿no? Pero vamos a ir una vez más. Vamos a ir de nuevo. Romanos, el capítulo 8. Romanos 8, mi apreciado. Romanos 8, miren qué interesante. Romanos 8 y versículo 7. Y aquí está hablando ya del que está en Cristo, ¿verdad? Recuerda el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios los designios de la carne en los que andábamos antes? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, si nota que Pablo no está insistiendo aquí, no está enseñando aquí en que la ley ya no tiene ninguna relación con el cristiano, sino una nueva relación. El cristiano ya no vive sujeto a las pasiones pecaminosas que eran enemistad contra la ley de Dios, que eran enemistad contra Dios porque no se sujetaban a la ley de Dios. Entonces, miren, la verdad, por eso dije en cierto momento en este video que me da un poco de pereza refutar esto aquí porque es tan ilógico, no tiene ningún tipo de base bíblica, apreciado. Tú mismo tienes que tomar la Biblia, leerla, estudiarla, tratar de entenderla, abrir tu mente y tu corazón a Dios. Y Él te va a guiar, mi apreciado. Él te va a guiar. A vez de la muerte. Pero ahora, tiempo presente. Ojo, hasta eso tenemos que enseñarle, ¿no? Pero ahora, eso es tiempo presente, tiempo presente. ¿Estamos en qué condición? Libres de la ley. ¿Por qué? Ahí está el alegato, ahí está la tesis. Por haber muerto para aquella en que estábamos tiempo pasado, sujetos. Bueno, vamos a brincar a otro comentario porque eso está refutado desde hace rato.
La parte que estamos libres de la ley, voy a reiterar una vez más por si a alguien se le olvidó, ¿no? La parte que quedamos libres de la ley es la parte condenatoria, la parte negativa, mientras estábamos en el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva relación con la ley de Dios. La ley no me puede condenar porque ya no vivo en mis delitos y mis pecados. La ley ya no va a encontrar nada malo de qué condenarme. De qué condenarme. Esa es la diferencia, ¿verdad? Piensa en esto, mi apreciado. ¿Cristo vivió en armonía con la ley de Dios, sí o no? Claro, Mateo 5, él mismo lo dice, ¿no? He venido a cumplir la ley. Mientras Cristo cumplía la ley, ¿Cristo estaba condenado por la ley entonces por cumplirla? Obvio que no. De hecho, dice el libro de los Hechos que en él no hubo pecado. Él no tuvo ningún pecado. Hechos 4:12. Él fue sin pecado. ¿Y qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Entonces no hay manera, por más que el señor Jonatán quiera rebuscar un argumento, una razón y otra razón, y filosofar a partir de una teología dispensacionalista, no hay manera de demostrar que la ley de Dios está anulada para el creyente. Entonces eso está refutado, así que vamos a avanzar. Si es que tiene otro argumento, vamos a ver. Estamos sujetos. Más bien, por eso. Lo mismo. Es tan difícil. ¿Por qué tienes que inventarte experto a la ley? Lo mismo. Y mira, ahí está para que no lo dudes. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo es posible que tú digas, oye, chico, eso significa que si la ley está ahí y yo muero, luego cuando yo muero a la ley, tengo que seguir sujeto a la ley? Si yo resucito con Cristo y soy de Cristo, tengo que seguir sujeto a Cristo y tengo que servir bajo ese régimen de la letra, bajo la ley. Y Pablo te contradice. Bueno, aquí el problema es de comprensión de parte del señor Jonatán. Cuando él lee aquí que no estamos bajo el régimen viejo de la letra, lo que está en la mente de Jonatán, en lo que él expresa, ¿verdad?, es que el régimen viejo de la letra es obedecer la ley de Dios. Es obedecer esa letra que dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú obedeces eso, tú estás bajo el régimen viejo de la letra. Él no te dice, Jonatán no te dice a la luz del contexto, que estar bajo el régimen viejo de la letra, contextualmente significa servir al pecado, servir a las pasiones pecaminosas. Eso es el régimen viejo de la letra. Pero ahora que estás en Cristo, tú no sirves más bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu. Y el Espíritu Santo, recuerden ustedes, que es el que imprime los principios del nuevo pacto en nuestra vida. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Quién lo escribe? El Espíritu de Dios, mi apreciado. ¿Pero qué es lo que escribe? La ley de Dios. Si notan que se trata de relacionamiento diferente, una cosa era la relación que teníamos en nuestra vida antigua y otra cosa es la que tenemos en nuestra vida nueva. Miren qué interesante. Y se los voy a mostrar con textos que ya les he hablado antes, ¿no? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. No me van a decir que estas personas no son del nuevo pacto, porque sí lo son. Apocalipsis 12, 17. Miren lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la iglesia, ¿verdad? El remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren qué interesante. La ley quedó anulada para el cristiano, dice Jonatán. Ya no servimos bajo el régimen viejo de la letra, ya no guardamos la ley de Dios. Pero el texto bíblico me está diciendo que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14 y versículo 12 también es otro que refuta su argumento, señor Jonatán. Apocalipsis 14 y versículo 12, vamos a ver. Mire lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que guardan los mandamientos de Dios. Este grupo de personas de los últimos días viven bajo el régimen viejo de la letra, porque guardan una ley que está anulada. Pero es que esta es una nueva ley, esa es la nueva ley de Cristo. Falso, porque Apocalipsis capítulo 11, 19 ha ubicado a Juan, la mirada de Juan, en el santuario celestial, pero la parte del santuario en la que él posó su mirada fue en el arca del pacto, la que contiene los 10 mandamientos. No es otra ley, mi apreciado, es la misma ley eterna de Dios.
Apocalipsis, vamos nuevamente al mismo libro, pero el capítulo 21 y el versículo 8. Miren qué interesante esto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ¿los qué? Los fornicarios. Uy, uy, uy. ¿Ah? ¿La ley de Dios condena la fornicación? Claro. Los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Miren, en otras palabras, todos los transgresores de la ley de Dios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la sentencia hacia aquellas personas que no armonizaron en su vida con la ley de Dios? Es la muerte. No es otra cosa. Es la muerte. Entonces aquí está refutado el Señor Jonatán. Tremendamente. No, en el tiempo presente no debemos servir historia más para Cristo. Allí donde Séptimo lo celebró, allí donde y a Séptimo y a total ridículo. Aquí brinco porque empieza a hablar de otros y empieza a meter argumentos que no son bíblicos, ¿no? No puede hacer nada. Está repasando los 66,000 seguidores. Bueno, entonces aquí terminó. Mi apreciado, ¿en qué terminó esto? Si usted analiza con objetividad, el punto de vista dispensacionalista no sirve para interpretar la escritura, porque el punto de vista dispensacionalista lo que hace es destruir la escritura, destruir la ley que está vigente, la ley de Dios, hacerla ver como algo pecaminoso, como algo de una letra vieja, algo que ya no funciona en la vida del que vive la nueva vida en Cristo Jesús. Apreciado, de verdad, no lo hago para atacar a ninguna persona. Solo quiero que analices, que pienses. Abre la Biblia y vas a encontrar suficiente evidencia de que la ley de Dios es eterna, de que por ella seremos juzgados según Santiago capítulo 2. Seremos juzgados por ella, de que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún mentiroso, ningún hechicero, nadie que viole la ley de Dios, que prohíbe todas esas cosas, entrará en el reino de los cielos. Vas a encontrar de que la paciencia de los santos consiste en que guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14:12, en que el remanente de Dios guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, Apocalipsis 12:17, de que ir en contra de la ley de Dios es ser mentiroso, Primera de Juan capítulo 2, capítulo 3. Tengamos mucho cuidado. Señor Jonatán, tenga mucho cuidado. Cristo lo ama, pero lo que con lo que está haciendo hasta el momento es luchar contra Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo Cristo, ¿verdad? Tenga mucho cuidado, señor Jonatán. Se lo digo en el amor de Cristo. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima.